Buenas noches. Hoy, como es costumbre, los martes estaremos compartiendo una porción de la palabra del Señor. El fin de este compartir es mostrar por las Escrituras la necesidad, la urgencia que tiene la Iglesia y aún el mundo de prepararse para la venida del Señor Jesucristo. Reconocemos por las Escrituras que el Señor Jesucristo regresará. Y según las señales, regresará en breve. Entonces, solo nos queda prepararnos para el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Quisiera comenzar subrayando lo que desde el principio hemos estado como compartiendo, teniendo esta palabra como base para desarrollar esa mente que es necesario tener en relación a la venida del Señor Jesucristo. Y mirábamos entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, lo que el Señor Jesucristo le dice a los fariseos. Él se encuentra en el templo, sí, está allí con ellos, y esta es una palabra fuerte. Podríamos decir que es la palabra que él da antes de salir del templo para no volver, por lo menos hasta que ellos estuvieran dispuestos a reconocerle. En el verso 37 encontramos esta palabra y es desde allí que yo quisiera comenzar el compartir de hoy, 4 de agosto del año 2020. Digo esto para que quede registrado cuando se dio este compartir. Entonces, aquí encontramos esta palabra que quedó registrada por lo que Mateo recibe, quizás de parte de Pedro, que estuvo presente. Entonces dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis. Y esta es la palabra que quiero yo subrayar. Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esta última palabra del capítulo 23, lo que podemos entender es que Él se va, sí. Y por el irse, la casa, el templo, pero también la casa de Judá, quedaría desierta. Y quedaría desierta con las consecuencias que eso traería sobre este pueblo, sobre el pueblo de Israel en particular, sobre el subreino de Judá. Consecuencias que el Señor Jesús comienza a contar en el capítulo 24. Sí, porque cuando Él sale del templo, algo ocurre. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Esto impactó a los discípulos, porque el templo para los judíos era prácticamente la vida. Ellos reconocían que la presencia de Dios se debía a que el templo existía y que el templo fuera destruido, pues significaba que la presencia de Dios se había ido, dejando entonces a este pueblo a merced de los enemigos, cosa que a la postre ocurrió. Y Jesús responde, sí, le responde a ellos, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Bueno, ahí encontramos un cuándo en relación al tiempo, un qué en relación a las señales de su venida, qué señal habrá de tu venida, y un qué en relación al fin del siglo. Jesús da respuesta a estas tres preguntas, pero hoy yo me quiero centrar en lo primero que Jesús dice, porque a partir de allí pues quiero hacer un compartir para que entendamos el corazón del Señor, nos pongamos de acuerdo con ese sentir y entonces obremos en consecuencia. Jesús responde, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Allí me quiero yo parar. Y quiero señalar que Jesús comienza diciendo esto, mirad que nadie os engañe. Con esto lo que debemos observar es que hay una preocupación en Jesús en cuanto al estado de la iglesia. Claro está, Él viene, hay señales de su venida, y muchas veces le damos más importancia a las señales que al estado en el que nos encontramos. Aquí Jesús le está dando más importancia a nuestro estado que a nuestro entendimiento, por así decirlo, porque podríamos tener entendimiento, mas no tener una condición de corazón correcta. Por eso es que en medio de la respuesta que el Señor Jesucristo da a lo largo de este capítulo, encontramos al principio esto, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ciertamente creo que ese ha sido el problema de la iglesia, el problema del cuerpo de Cristo, el engaño religioso que ha llevado a que la iglesia pierda su lugar y desarrolle un corazón incorrecto. Miremos las palabras que el Señor Jesús da después de mencionar las señales y dice lo siguiente. El cielo, esto está en el verso 35. Lo que acabo de leer está en el verso 4 y 5, o sea, al principio. El verso 35 está un poco más adelante, pero él dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y luego dice, pero el día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Sino mi Padre. Entonces, también hay algo en ese sentido que nos muestra en esta respuesta la preocupación que tiene Jesús por los suyos, por su pueblo, por la iglesia, en el sentido de que debemos estar más atentos al estado en el que nos encontremos, que al estar mirando las señales de si viene o no viene, porque eso apela más como a querer tener un conocimiento por encima de la vida que apunta al corazón. Verso 42, el Señor dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Claro. Eso es así. Si supiéramos que el ladrón va a venir a una hora determinada de la noche, estaríamos en vela. No nos dormiríamos permitiendo que el ladrón entrara y saqueara toda la casa. Es la forma como el Señor Jesús nos está mostrando la necesidad de estar permanentemente en vela, perseverando en aquellas cosas a las que el Señor nos llamó, porque de eso se trata. Se trata de vivir conforme a lo que el Señor manda, a fin de que mantengamos nuestra fe intacta, mantengamos nuestro corazón puro y estemos listos y preparados para cualquier momento en el que el Señor nos llame. Porque esta venida del Señor puede tardar años, no sabemos. Puede venir en 50 años cuando ya no estemos en la tierra, habramos partido. O puede venir en los próximos años, cuando estemos vivos. Pero hay algo que también puede suceder, y es que no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Eso no lo sabemos. No tenemos ninguna garantía de que tenemos una vida asegurada. Y no porque tengamos salud, sino porque el Señor es dueño de nuestra vida y en cualquier momento nos puede llamar a su presencia. Estoy hablándole a los que son de Cristo. Entonces, el interés del Señor Jesús es que en todo momento nos examinemos y miremos si estamos listos para partir. Porque una vez hayamos partido a la presencia del Señor, para aquellos que partieron, el Señor ya les llegó. No hay nada más que se pueda hacer, ya no hay más preparación que podamos obtener una vez hayamos partido. Lo que hayamos hecho en esta vida termina en el momento de nuestra partida. Entonces creo que eso también incluye esta preocupación del Señor, ¿no? Bien. El verso 44, voy a repetirlo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto incluye estas dos cosas. Número uno, como decía, no sabemos si viene dentro de un año, dentro de 10 años, dentro de 50 años. Yo en lo personal creo que viene pronto, quizás antes de 10 años. Pero mi preocupación no está centrada en ese tiempo, sino que está centrada en cómo estoy viviendo ahora en este tiempo. Sí, porque no sé si mañana voy a estar vivo. Entonces lo que sí sé es que voy a resucitar
Claro, porque confío en las palabras del Señor Jesús. Y también sé que cuando venga el Señor Jesucristo en su trono de gloria, Él va a establecer un tribunal. Antes de que se inicie su reinado glorioso, Él va a juzgar a su pueblo. Entonces, en ese tribunal tendré que dar cuenta de lo que hice mientras que estaba en el cuerpo. De modo que si yo parto de esta vida, ya no voy a estar en la obra del Señor, porque me ha sido dada una encomienda, y en esa encomienda el Señor quiere que yo sea fiel. El Señor quiere que yo persevere en aquellas cosas que me ha mandado hacer, que sea fiel. Y que sea fiel ¿hasta cuándo? Hasta el fin. El fin, cuando termine mi vida en esta tierra. Yo creo que el Señor Jesús nos ha dado encomiendas y ha determinado un tiempo para que las cumplamos. ¿Quiere esto decir que si llegamos al Señor siendo muy jóvenes? Bueno, tenemos una larga vida en el Señor y una encomienda que tendrá que cumplirse a lo largo de esa vida. El Señor es justo y el Señor sabe en qué momento nos debe llamar y espera que seamos fieles a la encomienda. ¿Y cuál es la encomienda? Bien, tiene que ver con servirle a Él como miembro del cuerpo de Cristo. Porque ahora los que hemos nacido del Espíritu, los que fuimos perdonados por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y que recibimos el Espíritu Santo, se nos da un lugar especial en el cuerpo de Cristo. Las Escrituras indican que Él es el cuerpo Él es la cabeza, de un cuerpo que es la iglesia. Y que la iglesia está conformada en multitud de miembros. Y aunque somos muchos, en Cristo somos uno. Eso quiere decir que debemos mantenernos en la unidad del Espíritu. Debemos guardarla en el vínculo de la paz, porque la podemos romper. Y al romper esa unidad, entonces nos separaríamos de la cabeza, y al estar separados de la cabeza, entonces estaríamos haciendo las cosas fuera de lugar. Creo que ese ha sido, en realidad, el problema de la cristiandad a lo largo de su historia. Por eso quisiera referirme a eso un poquito más adelante, apelando a las cartas que el Señor envía por medio del apóstol Juan a las iglesias de Asia. En el libro de Apocalipsis encontramos que hay 7 iglesias a las cuales el Señor Jesús les escribe una epístola corta, pero muy significativa. Y el mensajero para esas epístolas asignado es el apóstol Juan, que se encuentra en la isla de Patmos, y allí él es llamado por el Señor a ascender en el día del Señor, dice, en el Espíritu, es tomado por el Espíritu y presencia una serie de eventos o acontecimientos en forma de visiones, a las cuales se le manda que las debe escribir para 7 iglesias que se encuentran en Asia, una provincia romana al frente de la isla donde él se encuentra, Patmos, y también cercana a la ciudad de Éfeso, una ciudad donde él alcanzó a vivir, donde él fue un anciano y seguramente pastoreó junto con otros la iglesia de esta ciudad de Éfeso. Entonces, esa conexión, esa filiación
que el apóstol tenía con las iglesias de Asia, por medio de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia misionera, le permite tener como esta facultad de recibir de parte del Señor esta encomienda apostólica. Fíjese que un apóstol es alguien que ha sido comisionado por el Señor para llevar un encargo. Ese encargo lo da el Señor. Y el encargo es un mensaje de parte de Cristo a las iglesias. Así como en Mateo 28 voy a apelar a esta escritura, donde Jesús dice a los discípulos antes de partir, les dice lo siguiente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Curioso, ¿no? Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos claramente ya murieron y el fin del mundo no ha llegado. Entonces, esta es una encomienda para la iglesia. Ellos sí, representantes de Cristo, las bases o fundamentos sobre los cuales se edifica la iglesia, no porque ellos sean el fundamento, el cual es Cristo, sino que ellos recibieron el fundamento. Ellos recibieron la palabra que debían transmitir, debían llevar a las naciones, predicarle allá a los lugares a donde llegaban, predicarles el Evangelio y establecer discípulos. Discípulos, fíjese que es importante esto, no solamente iglesias, sino discípulos, o sea, seguidores del Señor Jesús. Es muy diferente el ser un creyente pasivo, alguien que cree, alguien que sí, claro, ha creído en el Señor Jesús, por la fe ha sido perdonado, también se le ha dado el espíritu de santidad, pero no ser obediente, quedarse allí, no avanzar en obediencia al mandato del Señor Jesús de ser discípulos. Entonces, el ser discípulo distingue al que no lo es, porque él sigue al Señor Jesús, por donde quiera que él va. Claro, el Señor Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, pero Él está con nosotros todavía por medio del Espíritu Santo y nos acompaña en la obra apostólica misionera de llevar el Evangelio del reino a todas las naciones, a todo el mundo, para testimonio de las naciones, sabiendo que cuando se termine esta comisión, entonces ya vendrá el fin. Y esto es lo que el Señor Jesús dice también en Mateo. Vamos a Mateo 24, verso 15, verso 14, perdón, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con será predicado este evangelio del reino? Pues a la respuesta a la pregunta que le hacen: ¿cuándo será tu venida? Entonces, cuando Él responde,
Claro, comienza diciendo, mirad que nadie os engañe, pero luego hace una lista de cosas que están relacionadas con su venida. De modo que el Evangelio del Reino es el anuncio que los discípulos llevan al mundo entero como testimonio de que el Señor Jesús murió por los pecadores, resucitó, fue glorificado, entronado, está sentado, reina sobre todo. Él le ha sido dada autoridad en el cielo y en la tierra, y sigue trabajando por medio del Espíritu Santo que envió para que aquellos que lo han recibido entonces sean obedientes al Señor Jesús. ¿En qué? En que el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, esa gran comisión que vemos aquí no solamente es ir y predicar, sino hacer discípulos. Fíjese que son dos cosas: ir, llegar a un lugar, y predicar. Esa es la primera acción. Y la segunda acción, hacer discípulos de aquellos que oyeron este evangelio y lo recibieron, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y comenzaron su trabajo de discipulado. ¿De qué manera los apóstoles enseñaron a aquellos que se habían bautizado a ser discípulos? ¿De qué manera enseñaron los apóstoles a los que ahora eran parte de la iglesia a seguir al Señor Jesús? Entonces vámonos para el libro de los Hechos. El libro de los Hechos lo encontramos en el segundo capítulo. Encontramos lo que los que se habían bautizado, los que recibieron la palabra, comenzaron a hacer. Entonces allí podemos distinguir que el enseñarles a guardar aquellas cosas que Él les había enseñado, pues ellos lo hicieron. Y como consecuencia de lo que ellos hicieron, entonces encontramos a la iglesia de Jerusalén haciéndolo. Veamos entonces en el capítulo número 2, que nos habla de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cómo era necesario que el Espíritu Santo fuera derramado para que se cumpliera la gran comisión. Sí, porque en el capítulo 1 el Señor dice lo siguiente, y estando juntos, verso 4, capítulo 1, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, aquí es importante, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto debemos conectarlo con lo que leímos atrás en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, y que hablaba de ir por todo el mundo, ir a las naciones, predicar y establecer iglesias que crecieran en el Señor.
establecer discípulos, seguidores. Entonces, entendiendo eso, vamos a ver cómo la iglesia comenzó, según lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a los apóstoles. Entendamos que la comisión apostólica tiene una tarea, pero esa tarea no se hace locamente, se hace con las instrucciones que el Señor Jesucristo a ellos les dio. Tenemos entonces que cuando el Espíritu Santo descendió y los empoderó, ahora sí ellos, con el poder del Espíritu Santo, podían cumplir la gran comisión. Esa gran comisión comenzó en Jerusalén, pero no debía quedarse en Jerusalén, sino que debía avanzar, irse expandiendo, como cuando uno tira una piedra en agua, en una piscina, y la onda se expande. Así mismo el Evangelio debía comenzar, el impacto del Evangelio que comenzó en Jerusalén debía avanzar impactando todo el mundo. Entonces fíjense cómo es que esto comenzó. Después de que Pedro, y algunos que se encontraban junto con él en el aposento alto, recibieron el Espíritu Santo, algo sucedió. Y es que pasaron de ser unos hombres atemorizados, escondidos, por miedo a que los cogieran y los mataran como habían matado a su maestro, ahora con la valentía y el poder que les daba el Espíritu Santo, ese bautizo de fuego que envió el Señor Jesús, y lo hizo por medio del Espíritu Santo. Pedro predicó con valentía y el resultado de esa predicación es que se convirtieron cerca de 3,000 personas. Leámoslo aquí desde el verso 36, capítulo 2. Para que no leamos todo, ustedes tienen las escrituras y pueden leer en sus casas todo lo que aconteció ese día. Entonces, desde el verso 36, aquí Pedro está hablando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bueno, aquí ¿qué vemos? ¿Por qué están respondiendo los oyentes de esta forma? Recuerde, hermano, que el Señor les dijo que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin. Aquí vemos el acompañamiento del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo a la obra de evangelización que Pedro estaba iniciando. Este fue el primer discurso ante personas que días atrás habían matado al Señor Jesucristo. ¿No ve lo que dice Pedro? ¿Con qué valentía? ¿Con qué arrojo? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, estas palabras no salían de Pedro, del Pedro que se había escondido y que había negado al Señor días atrás, sino que salían del Espíritu. Recordemos que Jesús, el primer día de su resurrección, sopló su Espíritu, ¿sí?, en ellos, diciéndoles: recibid el Espíritu Santo. Ese día ellos nacieron a la vida del Espíritu. Dejaron de ser hombres carnales, naturales, y al recibir el Espíritu, nacieron de nuevo. Hubo una regeneración. Llegaron a ser hombres nuevos. El Espíritu de resurrección
El espíritu de vida que había en Cristo, ahora por la resurrección, era impartido en ellos. Pero necesitaban algo, necesitaban empoderamiento. Entonces, una cosa es recibir el espíritu al creer, y otra cosa es recibir el espíritu sobre cuando se cree que el Espíritu Santo también obra para dar poder. Entonces, en ese poder, el apóstol Pedro está predicando. Ese poder da valentía, pero también pone las palabras adecuadas para que las personas que están oyendo y que han sido separadas para esa salvación puedan creer, puedan ser convencidos de su condición de pecado y puedan responder al Evangelio. Entonces aquí ellos están respondiendo al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Qué bonito es cuando tú predicas el Evangelio y las personas que están oyendo sienten en su interior una necesidad de convertirse, una necesidad de conocer qué se debe hacer para ser salvos. Bueno, aquí estaba pasando eso. Pedro entonces les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjese, hermano, cuáles son las instrucciones del Espíritu Santo en la boca de Pedro como respuesta al ¿qué haremos? La respuesta es: arrepentíos. Número 2, bautícese en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Es necesario creer y responder en obediencia a ese mandamiento del Señor Jesús. Los que crean y sean bautizados serán salvos. Entonces los apóstoles aquí están haciendo lo que el Señor les mandó. ¿Qué es eso? Inmediatamente la persona oye, cree que lo que está oyendo es verdad, que él es un pecador, que él participó en la muerte de Jesús y que el Espíritu Santo lo señala como parte de los que obraron para que el Señor Jesús fuera crucificado, y todos estamos incluidos en esto, porque el Señor Jesús murió por todos, nadie quedó por fuera, todos somos pecadores y por todos el Señor Jesús murió. Entonces, no solamente los judíos, sino también los romanos, que son los gentiles, participaron. Fíjese, estos dos pueblos que el Señor en la cruz reconcilió, dos pueblos enemigos, porque participaron en la muerte del Señor, de aquel a quien Dios levantó de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Qué glorioso esto, qué glorioso es el Evangelio y la respuesta del Espíritu cuando de verdad, de corazón, la persona cree. La persona da un paso de obediencia al mandato: arrepiéntete y bautízate para que tus pecados te sean perdonados. Qué importante eso, porque es necesario, ¿no? Cuando confesamos con nuestra boca y creemos con el corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo ha hecho Señor. Entonces, hermanos, esto es apenas el comienzo. Por allí comenzaba toda la obra que debía culminar en una edificación gloriosa de la casa.
Sigamos entonces adelante mirando qué fue lo que pasó, ¿sí? Porque aquí en este capítulo tenemos las bases de cómo se debe comenzar y a la respuesta cómo debemos continuar a fin de establecer a los discípulos en la casa del Señor, dejándole tareas a aquellos que seguirían al Señor hasta que pudieran avanzar al crecimiento, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, miramos estas bases, luego vamos a pasar, si nos queda el tiempo, a Apocalipsis, a mirar lo que no se estaba haciendo bien. Porque esto es como comenzó, estas fueron las primeras obras del Espíritu, las obras que el Espíritu Santo al empoderar a los apóstoles, dándole a ellos también el poder y la autoridad de realizar, según la gran comisión, la obra de edificación de la casa de Dios, que tiene que ver con discípulos, no solo con creyentes, sino con discípulos principalmente. Bueno, en el verso 39 vemos que Pedro sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, o sea, también para nosotros, que estábamos a 2000 años de distancia, y tenía que atravesar el mar Atlántico, allá donde vivimos nosotros, en América, un continente que no había sido descubierto en el tiempo de los apóstoles, pero que se descubriría, se poblaría y se llenaría de gente que un día, antes de la venida gloriosa del Señor Jesús, oiríamos el Evangelio, responderíamos al Evangelio, nos bautizaríamos en el nombre de Jesús y seríamos establecidos en la casa del Señor para que, siendo discípulos, pudiéramos edificar su casa. Esto es muy bonito, porque fíjate que el Señor no nos deja simplemente con el Espíritu. O sea que pareciera ser que nuestra salvación es una salvación en progreso. Tiene un comienzo y tiene un desarrollo hasta que lleguemos a una meta. Y esa meta es la plenitud que hay en Cristo. Por eso es que el Señor responde a esta pregunta de Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Por allí comienza el Señor Jesucristo. Él sabe que por el engaño la iglesia perdería lo más importante, y era el estar preparado de corazón para su venida. Sí, hermanos, este es el énfasis que el Señor quiere darle a esa respuesta, quiere darle como respuesta a esas preguntas de los discípulos, porque somos muy dados a preguntar de una manera muy superficial. Fíjese que los discípulos no le preguntan, Señor, ¿en qué estado debemos estar nosotros preparados para tu venida? ¿Cuál debe ser el estado? Ellos no preguntan eso. Claro que no. Ellos están más preocupados de cosas que son importantes, pero no tan importantes como las que el Señor conoce. Por eso habla primero de el engaño que podría venir, la apostasía que quedaría como resultado del engaño religioso. Con esto recuerdo lo que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Usted puede pasar allí, hermano y hermana, a revisar. En este momento, o en ese momento,
el apóstol quiere reunirse con los ancianos de la iglesia de Éfeso, tiene algunas palabras, tiene algo en el corazón que les quiere compartir. Él no está en Éfeso, entonces los hace llamar. Él se encuentra en una población cercana, Mileto, y allí él les dice que, bueno, que él ha cumplido con su trabajo como apóstol, como obrero del Señor, como mensajero, como aquel que lleva el mensaje de salvación y se hospeda, digámoslo así, hasta que aquellos que están recibiendo este evangelio comiencen a trabajar y a formar lo que es necesario establecer hasta que la iglesia pueda crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Porque el trabajo de los apóstoles es establecer el fundamento. Y el trabajo de la iglesia es edificar sobre ese fundamento. Pero ese fundamento no se pone de un día para otro. Según lo que podemos ver, el apóstol Pablo estuvo cerca de 3 años con ellos, predicando en los lugares públicos y en las casas el evangelio, enseñándoles, dándoles el consejo del Señor para que quedara bien establecido, bien arraigado. Entonces, sabiendo que Él ha cumplido, que Él ha hecho la tarea, ahora les advierte y les dice que después de su partida, porque Él sabe que se va a ir y no va a regresar, no los va a volver a ver, sucederían 2 cosas importantes y críticas. La número 1 es que entrarían, o sea, personas que vendrían del exterior, lobos rapaces, y no perdonarían al rebaño. Allí está hablando él de los falsos maestros, está hablando del engaño, que finalmente penetró en la iglesia. Esta era una iglesia fuerte, una iglesia establecida con un fundamento tremendo. No es sino ver la epístola a los Efesios para ver el entendimiento que ellos tenían a fin de recibir esta carta. Muy diferente a la carta que es enviada a la iglesia de Corintio, que son unos hermanos en la carne, y que no pueden recibir comida sólida sino leche. Son como niños. Y siendo niños, entonces, el apóstol les escribe como se le debe escribir a un niño para que corrija las deficiencias. Pero la iglesia de Éfeso no era una iglesia niña, era una iglesia madura, a la cual se le puede escribir una carta como la que se escribió. Una carta que ellos puedan recibir, entender y poner en práctica. Por eso podemos entender que estos ancianos no eran ajenos a lo que el apóstol Pablo había hecho en medio de ellos a lo largo de 3 años largos. Pero fíjese, algo habría de acontecer, por eso él les advierte y les dice como si el Señor Jesús estuviese también allí diciendo: mirad que nadie os engañe, porque después de mi partida vendrán engañadores. Bueno, no lo dice así, dice: vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y como consecuencia de eso, fíjese, algo también habría de acontecer, y es que dentro de ellos mismos se levantarían hombres que arrastrarían el rebaño hacia ellos y no hacia Cristo. Esa es, tristemente, la historia de la cristiandad. Engaño que viene, penetra y destruye los fundamentos apostólicos sobre los cuales se debe edificar una iglesia. Y una vez ha sido socavado el fundamento, entonces viene la segunda etapa, y es la de los que dentro de esa iglesia se levantarían para arrastrar a las ovejas hacia estos falsos pastores y no hacia Cristo.
Entonces, hermanos, estas cosas que el Señor Jesús está mencionando en Mateo 24 en relación a su venida tienen este comienzo, porque efectivamente Él viene, el Señor Jesús viene por su iglesia, y viene conforme las profecías a establecer en el reino, en su reino glorioso, establecer el orden de Dios. Es el reino de Dios justo, en el cual se restaurarían todas las cosas habladas para Israel como nación, como cabeza de las naciones y como una nación sacerdotal que serviría al Señor en el tiempo del milenio. Pero la iglesia, que tiene una posición diferente, una posición sacerdotal en relación a Dios, en el Espíritu, en Cristo, ella debe entender cuál es su posición, la debe guardar, debe mantener esa posición, porque de eso depende, de la posición de la iglesia dependen muchas cosas. Bueno, entonces, ¿qué vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, de cómo el apóstol va hablando y cómo las personas van respondiendo y qué es lo que sucede por la respuesta? Porque vamos a enfocarnos en los discípulos, en aquellos que deben perseverar. Perseverar significa mantenerse firmes todos los días haciendo lo que se les ha mandado, y así deben estar hasta el fin. O sea que estas cosas no debieran cambiar porque los tiempos cambian, porque la moda cambia, porque la cultura cambia. No, la iglesia no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán, no pasarán. Pueden hacer que estemos viviendo 2000 años después, tengamos tecnologías, medios de comunicación que no existían hace 2000 años, pero la iglesia debe mantenerse haciendo lo que le corresponde hacer, conforme a lo que el Espíritu Santo ¿sí? avala, de acuerdo a la palabra que el Señor Jesús enseñó. Porque fue el Señor Jesús, sumo sacerdote de nuestra profesión, el que llamó a estos hombres, sí, los llamó a que lo siguieran, eran sus discípulos que aprendieron, y luego Él los envía. Entonces los discípulos no solamente están en la casa, no solamente están con el Señor Jesús aprendiendo de Él, siguiéndole por donde Él va y oyéndole, pero también observándole a fin de que les quede claro lo que el Señor Jesús quiere establecer en la mente y en el corazón de ellos. Porque no solamente va a haber un entendimiento, sino también un deseo ferviente en el corazón de servir al Señor Jesús hasta el fin de su vida. O sea que esto no es un asunto que tiene una jubilación, voy a trabajar hasta ciertos años y luego me voy a jubilar. No, en el Señor Jesús no hay jubilación. Trabajaremos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bien, entonces, en el verso 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En otras palabras, sálganse de allí, porque ese es el mundo que está bajo la cobertura de Satanás. Sálganse y vengan aquí, donde está la luz, donde está el cuerpo de Cristo, donde ustedes van a ser establecidos como miembros, como ministros del nuevo pacto, para servir al Dios viviente.
Y fíjese entonces la respuesta. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, o sea que los que creyeron, los que recibieron, porque fueron convencidos por el Espíritu Santo, y entonces avanzaron hacia lo que Pedro les estaba mandando a hacer. Mire lo que ocurre. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es mucho. O sea que esta pesca de Pedro es enorme. No sé si él cuando era pescador pudo haber sacado tantos peces. De pronto sí, en la pesca milagrosa, cuando el Señor Jesús le indica a dónde debe tirar las redes. Fíjese, el Señor le está enseñando a ellos por medio de lo natural, que es en la palabra del Señor Jesucristo que se debe tirar la red. Él les dijo, yo los haré pescadores de hombres, y ahora Pedro estaba tirando la red y estaba recogiendo en esa primera extendida de redes una gran cantidad de peces. Tremendo, glorioso. Como el Señor muestra que cuando Él está allí en esto y encuentra colaboradores para la obra, el asunto prospera. No tiene por qué prosperar, no tiene por qué no prosperar una obra que se hace en el nombre del Señor. No tiene por qué una iglesia no crecer, ¿sí?, según el diseño de Cristo. Si la iglesia está siendo edificada según el diseño de Cristo, es una iglesia que tiene que crecer, no solamente en la fe, sino también en número. Bueno, 3,000 personas se bautizaron. Y fíjese que fueron añadidos. Aquí hay una palabra importantísima que yo quiero señalar porque está relacionada con el discípulo. Recuerde, hermano, que ya habíamos mencionado que discípulo es aquel que sigue a Jesús por donde quiera que Él va. Y también por donde quiera que el Señor manda. Porque no solamente estos le siguieron, sino que también al ser enviados, ellos fueron. La iglesia no se podrá lograr a menos de que primero estemos en lo interno para luego estar en lo externo. Entonces lo interno nos habla de estar en el Señor, junto al Señor, aprendiendo del Señor, aprendiendo la vida que hay en el Señor, para luego hacer la obra del Señor. Son dos cosas importantísimas que están relacionadas, pero lo primero es el ser. Y lo segundo, que viene como consecuencia, es el hacer. Muchas veces queremos hacer sin antes haber sido formados en el ser. Porque en la iglesia estas cosas el Señor las va a tratar. Va a tratar con nosotros en el carácter, en la madurez, y luego sí, entonces Él nos va a enviar, nos va a posicionar para que hagamos la obra, porque la obra es algo que no la podemos hacer en la carne, en nuestra naturalidad. No, tenemos que hacerla en Cristo. Y para eso pues hay que pasar por los procesos formativos, por aquellos procesos que requieren tiempo, espera, antes de avanzar en nuestra naturalidad o carnalidad a hacer lo que no se nos ha mandado hacer. Entonces, fíjese que es el Señor Jesús el que enseña. Cuando Él los toma, Él no los manda ahí mismo, no los dirige hacia afuera, sino que los dirige
cuando Él ya considera que ha hecho su trabajo, que los ha establecido en Él, ya sabe que ellos están prácticamente convencidos de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Mesías de Israel. Y todo ese trabajo se completó y culminó cuando pudieron verlo en resurrección. Porque la duda es algo tremendo. Ver a alguien que dice que es el Hijo de Dios, que es el Mesías de Israel, pero luego muere, entonces uno podría decir, pues hasta ahí llegó, qué tristeza, vámonos a esconder, se acabó todo. Este hombre murió, ¿y ahora qué nos queda? Pero cuando ya lo vieron en resurrección, en el poder de su resurrección, entonces, y en el espíritu que les dio ese mismo día, las cosas comenzaron a tornarse hacia Cristo. Y días después, porque estuvo con ellos durante 40 días después de la resurrección, donde seguramente ya en un estado diferente de fe, Él los establece y luego ya los comisiona y los envía. Hay un proceso, ¿sí? Que el mismo Señor Jesucristo nos muestra, que podemos ser discípulos, podemos seguirle sin tener todavía la madurez necesaria para ser enviados. Entonces habrá una primera etapa en la cual vamos a ser formados. Esto habla de carácter, habla de la formación de Cristo en cada creyente, para lo cual en esa formación tendrá que el hombre natural menguar para que Cristo crezca. Sí. Ya no es el hombre natural, sino que es el hombre interior. El hombre interior. Hermanos, hay dos hombres. Está el hombre externo, el natural, nacido de Adán. En esa naturalidad no podemos servir al Señor. Y está el hombre interior, que es el que ha nacido de nuevo. Fíjese, hay un nacimiento de nuevo. No es el que ha nacido de Adán, sino el que ha nacido de Cristo. Pero ese que ha nacido de Cristo es todavía un niño. Necesita crecer, madurar. Y para poder crecer y madurar, tiene que entender lo que el Señor Jesús le dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Quién quiere venir en pos de mí? Pues yo quiero ir en pos de ti, Señor. Yo quiero ir en pos de ti. Bueno, sí, esta es la condición. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces hay condiciones que el Señor pone. No es bajo nuestras condiciones que le vamos a seguir, que vamos a ser sus discípulos para poder aprender de Él. Aprender que Él es manso y humilde de corazón, para poder hallar descanso para nuestras almas, no tener almas agitadas, impacientes, no, sino haber aprendido la fe, haber aprendido a confiar y no a hacer las cosas en nuestra naturalidad, en nuestro esfuerzo, porque somos impacientes y queremos entonces salir en nuestra impaciencia, hacer lo que creemos que si no lo hacemos entonces se va a perder. Pero no, entonces ¿será que Dios no está en el control de todas las cosas? En el absoluto control. Pero debemos aprender a confiar, a apacentar. Paciencia habla de apacentar nuestra alma y poner las cosas en el Señor, para que sea el Señor el que las moldee. Y al moldearlas, moldea también nuestra alma, a fin de que el alma, siendo moldeada,
el corazón pasando de ser un corazón duro a un corazón de carne, pueda entonces ser llevado por el Espíritu. ¿Sí? Entonces el Señor sí quiere no solo a discípulos, sino enviados, comisionados a hacer la obra del Señor en los lugares externos, que son los lugares más difíciles, porque allá afuera no tenemos como la protección que la iglesia nos da, pero afuera tenemos la protección que Cristo nos da. Por eso Él dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese que si Él no tuviera la autoridad en el cielo y en la tierra, pues enviarlos allá afuera, donde Satanás es el que gobierna sobre todo, pues no duraría ni un día. No durarían. Satanás se encargaría de buscar quién los cogería, quién los llevaría a la cárcel y quién los mataría. Entonces, cuando se hace la obra y no en la guianza del Señor, exponemos nuestra vida y podemos morir, aún sirviendo al Señor, pero en la carne. Sí, hermanos, fíjese. Entonces, qué importante es ser discípulos, primero. Entonces, vamos a mirar acá en estas escrituras lo que los discípulos hacían. Y en ese hacer, mirando al Señor, aprendían del Señor y eran formados en su vida. La formación de Cristo en el creyente se iba dando en procesos que iban avanzando hasta que teniendo la madurez ya podrían ser enviados. Bien, dice entonces verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que menciona. Sí, son 4 perseverancias. Hemos insistido en la importancia que la iglesia debe reconocer esto como lo que el discípulo debe aprender a hacer todos los días. Porque para que esto se dé, hermanos, si no nos negamos a nosotros mismos tomando la cruz cada día, esto no lo vamos a soportar. Esto es una obra, este es el crecimiento del hombre interior, no del hombre exterior. El hombre exterior no puede pasar por esta puerta pequeña. Solamente el hombre interior puede entrar y puede perseverar en estas cosas todos los días hasta el fin. Y en esa perseverancia de todos los días hasta el fin, así como sucede con el hombre natural, que crece todos los días, porque así es, el hombre natural nace, es un bebé, pero va creciendo cada día, va formándose cada día en lo natural, hasta que llega a la estatura. Ya no va a crecer más, ya se desarrolló, terminó su crecimiento. Bueno, así también, en ese paralelo, es el hombre espiritual. El hombre espiritual crece todos los días. Puede crecer todos los días, claro. Si hace lo que le corresponde hacer todos los días. De la misma manera entonces que crecemos porque nos alimentamos todos los días con el alimento natural, de esa misma manera vamos a crecer cada día si comemos de Cristo. Comer de Cristo significa obedecer lo que Cristo nos mandó a hacer. ¿Y quiénes fueron los que enseñaron? Los apóstoles, por supuesto. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y luego dice, y si ustedes hacen eso, y ellos lo hacen en obediencia, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin.
Entonces la promesa del Señor Jesús es acompañar el crecimiento del creyente, acompañar el crecimiento de la iglesia. Él es el que edifica la iglesia, pero la edifica en la medida que el creyente le sigue. Pasa de ser solo creyente a convertirse en un discípulo que obedece, porque esa es la característica de un discípulo, alguien que obedece las instrucciones de su maestro. El que no obedece a su maestro, pues hombre, ¿qué va a hacer el maestro con él? Lo va a sacar y va a decirle, no, tú no eres un discípulo. ¿Sí? ¿No? Tú no estás dispuesto a seguirme a mí. No estás dispuesto a seguirme hasta donde yo te quiero llevar. Tal vez me sigues los primeros pasos, pero cuando la cuesta se pone difícil, entonces cansado vas a abandonar y te vas a echar para atrás. Entonces eso quiere decir que, claro, este es un crecimiento. Y en ese crecimiento vamos a tener que aprender a sufrir lo mismo que el Señor sufrió. Los padecimientos de Cristo vamos a tener que pasarlos paso a paso. Entonces, ese es un crecimiento, hermanos, pero es el crecimiento del hombre interior, para lo cual el hombre exterior tiene que menguar. Si el hombre exterior no mengua, el interior no crece. Si no se entiende el negarse a sí mismo, tomando la cruz, no se está en el camino del amor del Calvario. No podemos entender por qué el Señor murió y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque de la misma manera que Él se entregó por nosotros, de esa misma manera nosotros debemos entregarnos también por los otros. Y ese es el amor, realmente. Ese es el amor que el Señor quiere darnos a conocer. Es el amor que va a comunicar en nuestro corazón, va a formar algo que no tenemos, a fin de que seamos como Él. Entonces fíjese qué importante es lo que el Señor dice a los apóstoles: mirad que nadie os engañe, porque ciertamente vendrían engañadores, entrarían en la iglesia, traerían otro evangelio al que Pablo le llama anatema, o sea, maldito. Imagínense cómo es de grave esto, el que no sea el evangelio que el Señor Jesús enseñó, para que ellos lo enseñaran, a fin de que se formara Cristo en ellos. Porque otro evangelio lo que hace es que fortalece al hombre exterior. Sí, como si el hombre exterior pudiera ser cambiado, transformado, por medio de técnicas, por medio de legalismos, por medio de formatos. No, hermano. El hombre exterior, el único camino para el hombre exterior es la cruz. Si de verdad se quiere formar el hombre interior. Entonces, fíjese que ellos perseveraban en esto. Y si ellos lo hicieron, ¿por qué la iglesia de ahora no lo debe hacer? ¿Qué quiere decir que se perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones? ¿Habrá alguna concordancia que nos ayude a entender lo que el Señor Jesús quiere, nos muestra por las Escrituras, lo que eso significa? Bien, hermanos, vamos entonces ahora sí, vamos a Apocalipsis. Acompáñenme, hermanos. Yo creo que hoy no vamos a alcanzar a desarrollar toda la temática, pero bien, hasta donde lleguemos, y habrá más días para continuar. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Recuerde que esa fue la iglesia
Éfeso era la ciudad donde se encontraba una iglesia, donde Pablo estuvo, donde Pablo enseñó por cerca de 3 años y medio, donde Juan también estuvo, y a esta iglesia, unos 30 años después de la partida de Pablo, después pueden ser un poco más, un poco menos, pero no son muchos años. Ahora Juan, que ha quedado encargado, ha quedado como al frente, como apóstol, se le da el encargo de llevar esta carta. Entonces esta carta dice lo siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, Juan es un mensajero que recibe la carta de otro mensajero, de un ángel que es un mensajero, y Juan se la lleva al mensajero de la iglesia de Éfeso, porque esta iglesia tiene un mensajero, o sea, alguien que recibe el mensaje y es responsable de darlo a conocer. Es una autoridad espiritual. Podríamos decir que es un anciano dentro de los ancianos que podrían haber en esta iglesia. Entonces dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, 2 puntos, va a decir algo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire que ellos están haciendo algo. Note que ellos prueban a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Recuerde que el apóstol Pablo le dijo a los ancianos eso. Tenga cuidado que van a venir engañadores. Van a venir hombres que se van a pasar por apóstoles, tal vez por profetas, tal vez por maestros. Tenga cuidado con ellos, porque son mentirosos. Y si reciben esa mentira, ustedes van a tener problemas. Entonces ellos estaban atentos. Ellos estaban en guardia. Y tenían el discernimiento, tenían la capacidad para probar quién era un verdadero apóstol y quién no lo era. Pero fíjese que a pesar de eso, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algo estaba pasando. Y ellos no lo estaban notando. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo estas obras que el Señor menciona. Mire las obras. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea que no estaban en una obra sino que estaban fuertes en la obra y con paciencia, o sea que estaban laborando fuerte, y que no puede soportar a los malos, o sea que estaban muy empeñados en guardarse, ¿no? De los que se podrían meter o de los que podrían estar, porque aquí puede hablar de los malos que están allí y de los que vienen a hacer el daño, los de afuera. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Estará esto relacionado con lo que el Señor Jesús le dice a los apóstoles, mirad que nadie os engañe? Bueno, yo creo que sí, mi hermano. Mis hermanos, yo creo que sí. El mismo Pablo le había advertido a la iglesia que así como la serpiente había engañado a Eva, ella podría ser también engañada de su fidelidad al Señor. Caer de su fidelidad. Recuerde, hermano, que estamos hablando de discípulos, ¿sí?
o sea, de aquellos que siguen al Señor por donde quiera que Él va. El Señor no es estático. El Señor muestra que va llevando, va caminando, y en ese caminar va llevando a la iglesia por los distintos lugares a donde Él considera que la iglesia debe ir. De hecho, así eran llamados los discípulos al principio, los del camino. ¿Por qué? Porque caminaban detrás del Señor. Discípulos que caminaban detrás del Señor. En la dirección que el Señor iba, ellos iban. Estaban muy atentos, sabiendo que era el Espíritu del Señor el que los conducía. No eran ellos los que iban delante, sino que era el Señor el que iba delante. Porque así debe ser. En el Espíritu debe ser así. El que es espiritual debe esperar a que el Señor se mueva y debe estar atento a los movimientos del Señor para detectar si Él se ha movido a la izquierda o se ha movido a la derecha. O sea que todas las situaciones los discípulos deben ponerlas delante del Señor, deben orar y pedirle al Señor dirección y estar atentos a la respuesta del Señor a esas oraciones. ¿Para qué? Para seguir al Señor. No seguir la carne, no seguir el impulso que nuestra naturalidad nos guía a hacer algo fuera del Señor. Pareciera ser que esta iglesia ya estaba orando en ese estado. Ya no estaban siguiendo al Señor. Y aunque mecánicamente estaban haciendo cosas que parecían ser buenas, pues no lo eran por lo que el Señor señala. Fíjese lo que sigue a continuación, que es lo que nos demuestra qué estaba sucediendo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y eso sí es tremendo. ¿De dónde has caído? O sea que la iglesia se encontraba en un estado caído. Esto nos muestra que hay una posición alta, espiritual, y hay una posición baja, terrenal. O sea, de la naturalidad. No en la guianza del Espíritu, no en la posición celestial, sino en la posición terrenal, animal y diabólica, como el apóstol Santiago habla de esa clase de sabiduría, porque hay una sabiduría celestial y hay una sabiduría terrenal, y en esa sabiduría terrenal entonces hacemos las cosas, pero no debe ser así, porque esa sabiduría es del alma animal, del alma, es terrenal y diabólica, o sea, contra el Señor. La carne no heredará, no, la carne se opone al Señor. En la carne, en vez de recoger, desparramamos. En la carne no estamos con el Señor. El que no es conmigo, contra mí está. Entonces son palabras muy serias de parte del Señor para la iglesia. Arrepiéntete, o sea, regresa. Arrepiéntete ten cuidado con lo que estás haciendo y regresa a tu manera de pensar, la que tenías al principio, y ahora sí haz las primeras obras. Fíjese que el Señor apela a las primeras obras, que son las que hemos leído, las que tienen que ver con la iglesia al principio siendo conducida por el Espíritu. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, porque si no hay doctrina, pues no hay conducción. La doctrina es la que nos muestra al Señor. La doctrina es equivalente a la presencia del Señor, a Cristo, que como arca de Dios es la presencia de Dios con nosotros. Sí, Él tabernaculizó, Él tomó carne, tabernaculizó. La presencia de Dios vino y estuvo en Cristo
en plenitud. Bueno, ha resucitado, ahora está allá, pero también por medio del Espíritu está en nosotros, y esa presencia que se hace manifiesta quiere guiarnos a donde Él quiere llevarnos. Entonces es importante que la iglesia aprenda a ser conducida por el Espíritu. Y por eso dice, bueno, habla de esas primeras obras, pero lo conecta con el candelero. El candelero es una clave que nos permite entender de qué está hablando el Señor. ¿De qué está hablando? A ver, primeras obras, ¿de qué será? ¿Qué serán las primeras obras? Bueno, podemos movernos por allí y de pronto no llegar a la conclusión de que esas primeras obras son las que la iglesia hacía al principio, cuando fue guiada por el Espíritu, cuando el Espíritu descendió, vino y llevó a los apóstoles y a la iglesia misma a donde tenía que ir, en la obra, no solamente misionera, de evangelismo, de conversión, sino de discipulado, porque ahora entonces los discípulos estaban en el trabajo de conocer al Señor y de ser conducidos por el Espíritu al Señor mismo, a fin de aprender del Señor lo que es el ministerio al Padre, porque es eso principalmente. La obra en el Espíritu tiene que ver con lo que el Padre está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces el Espíritu habla del lugar santísimo y la verdad habla del lugar santo, y que para nosotros, bueno, equivaldría a nuestro espíritu y el lugar santo a nuestra alma. Entonces ambas cosas tienen que estar relacionadas, no solamente el espíritu, sino nuestro corazón involucrado, porque del corazón mana la vida, y entonces lo que hacemos tiene que ver con el estado en el que se encuentra nuestro corazón. Si nuestro corazón entonces es gobernado por el Señor, vamos a hacer la voluntad de Dios. Si no es gobernado, entonces vamos a hacer la voluntad del hombre natural. Entonces hay una conversión en eso, un cambio completo que comienza en el espíritu y termina en el corazón. En el corazón, sí. El corazón tiene que ser totalmente de Cristo. Entonces dice el candelero, ¿dónde encontramos candelero para que tengamos una concordancia que nos ayude? Bueno, el candelero era un mueble que se encontraba en el lugar santo. Si vamos a Éxodo, vamos a mirar que allí en el capítulo 25, Dios le mandó a Moisés a que le edificara un tabernáculo, una sombra de la casa de Dios. La iglesia, que es la casa de Dios ahora. Ya no edificamos un tabernáculo, que es una obra que se hace en la carne. Ahora edificamos o participamos como edificadores, como obreros, en la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, si ese tabernáculo es una sombra o figura o tipo de Cristo en su relación con la iglesia, encontramos que el candelero se encontraba en el lugar santo. Allí alumbraba los oficios de los sacerdotes, oficios que se hacían para Dios, porque podríamos decir que los sacerdotes estaban divididos en dos maneras o en dos lugares donde oficiaban trabajos. El atrio servía lo externo, servía al pueblo que se encontraba afuera, y por causa de la condición del pueblo en pecado se sacrificaban. Había ofrendas en la mañana y en la tarde. Y estas ofrendas por el pecado y también las ofrendas de gratitud eran recibidas por los sacerdotes en la puerta del atrio. Por allí entraban estas ofrendas, ellas se quemaban en el altar de sacrificios, y bueno, también teníamos el lavacro, que era usado por los sacerdotes, que se limpiaban para poder
laborar limpios delante del Señor. Eso nos habla de la palabra que limpia y que nos prepara para nuestro servicio, la palabra de Cristo. Pero en el otro lugar era un lugar reservado exclusivamente para los sacerdotes que ministraban al Padre, que ministraban a Dios. Y por eso encontramos el candelero que alumbraba la mesa de los panes, estaba al frente de la mesa de los panes, y el altar de incienso que se encontraba cerca a la puerta o al velo que permitía o que impedía que se entrara al lugar santísimo donde estaba el arca. Bueno, entonces, ¿de qué nos habla esto? El candelero es el mueble que alumbra y que alumbra los oficios que están relacionados con la mesa de los panes, que están relacionados con el partimiento del pan. Fíjese. Y el partimiento del pan está relacionado con la comunión de unos con otros. O sea que, mire que Hechos 2:42 está haciendo referencia a los discípulos que siguen al Señor, al sumo sacerdote que los lleva a ministrar al Padre. Y en esa ministración al Padre, entonces el Padre, regocijado por el ministerio, va formando a su Hijo en cada uno de nosotros. De modo que la formación de Cristo en nosotros está muy relacionada con la ministración que le damos al Padre cuando estamos en una comunión de unos con otros. Como dice Juan, que si decimos que estamos en luz, mire que vuelve a hablar del candelero, que si hay luz en lo que estamos haciendo, la luz es Dios, es el aceite del candelero, es el espíritu, que si estamos en luz pero aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. Pero si estamos en luz, si verdaderamente estamos en la luz que proyecta el candelero, que habla de la iglesia, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra de la maldad. Entonces, hermanos, qué importante es esto, comprender esto que comienza con esa advertencia del Señor Jesús en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. ¿El Señor Jesús viene? Sí, viene. Pero muy importante es en qué estado nos va a encontrar. Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿En qué estado estamos? Porque, hermanos, no crea que porque ya usted es salvo, porque ha recibido el perdón, porque tiene el Espíritu, tú vas a reinar con Cristo. No hay garantía de que vamos a reinar con Cristo en su reinado milenial. La Biblia habla de vencedores y de galardones para los que vencen sobre su condición, sobre su estado natural. Porque ¿cuál es el que vence? Es aquel que, como Cristo hizo, fue a la cruz. Y por cuanto obedeció al Padre en todo, se humilló en todo y se entregó en todo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor para gloria del Padre. Entonces hay cosas que tienen que ver con nuestra vida ahorita, lo que hacemos para Dios en la iglesia de Jesucristo, como miembros del cuerpo de Cristo, edificando la casa de Dios. Y hay cosas que haremos en el milenio, cuando venga el Señor Jesús, porque Él viene, sí, viene, pero ok, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Bueno, ¿luego qué? Luego viene su reinado, y en ese reinado o estaremos
al lado de Él o estaremos fuera de Él? Mire lo que el Señor dice para terminar en Mateo 7, hablando de estar fuera de Él, una palabra que a veces se interpreta no conforme al contexto y se piensa que esto no es para los creyentes, o sea, para la iglesia, pero sí es. Entonces dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, verso 21, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en cuál día? ¿En cuál día será? En el día de su venida. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese conocí está relacionado con la comunión que tenemos, la comunión que tenemos en verdad con el Señor. ¿Por qué lo digo? Bueno, si hay alguna duda, vamos a tratar de disipar esa duda. Si me acompaña el hermano a Apocalipsis nuevamente, Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Laodicea. Entonces el Señor a la iglesia de Laodicea, bueno, voy a leerlo todo para que entendamos el contexto. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, para afuera, desde el interior. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo. Mire el estado. Él cree que es rico, él cree que ve, él cree que está bien vestido, pero el Señor le dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un desventurado que incluye el ser miserable, el estar pobre, el estar ciego y el estar desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es la palabra del Señor puede ser para nosotros, ¿sí? Entonces, si estamos en ese estado, bueno, gloria a Dios que el Señor nos descubre. ¿A fin de qué? A fin de cubrirnos, a fin de darnos lo que proviene de Él y no lo que proviene de nosotros, porque es que el estado de esta iglesia o el estado de nosotros, porque cuando se habla a la iglesia se habla a todos los que pertenecen a la iglesia. Recuerde, hermano, que la iglesia es universal, pero también es local. Entonces, siendo universal, pues le habla a toda la cristiandad, en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar geográfico. Eso no importa.
pero así también nos habla a nosotros como individuos, ¿verdad? Entonces, fíjese que si el Señor nos muestra esta condición de creernos que estamos bien y de que no necesitamos de nada ni de nadie, pues la verdad es que estamos mal, muy mal. Pero aquí viene la parte interesante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Qué significa cenar? ¿En dónde se cena? Eso habla de la comunión, ¿verdad? Entonces, si tenemos comunión con el Señor, pues naturalmente vamos a tener comunión con los hermanos. Porque primero es la comunión con Él. Él es la luz, Él es Dios, es el Hijo de Dios. Si decimos que andamos en luz, pero aborrecemos a los hermanos, porque no tenemos comunión con ellos, eso es realmente el problema, y es la forma como el Señor nos desnuda y nos muestra que si de verdad estamos en luz, si de verdad el candelero está alumbrando, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿No es acaso el partimiento del pan la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, hermanos. Es un asunto delicado. Y es tan delicado que nos ayuda en nuestro examen a ver si de verdad estamos en la comunión del cuerpo de Cristo. Y esa comunión del cuerpo de Cristo, pues, no es con todo el mundo, sino con aquellos que el Señor nos ha puesto para tener comunión, para perseverar en aquellas cosas. Fíjese que nos está hablando de la doctrina de los apóstoles, de la comunión de unos con otros, del partimiento del pan y de las oraciones. Entonces son 4 cositas que parecen, no, eso tan sencillo, ¿por qué no le aumentamos? No, mi hermano, eso incluye todo, absolutamente todo. Si nosotros nos encontramos allí, en esa cobertura, en ese lugar, en ese santuario donde está el arca, que nos habla de Cristo, donde está el candelero, que nos habla de la iglesia, donde está la mesa de los panes, que nos habla de la comunión de unos con otros, y donde está el altar de incienso, que nos habla de las oraciones, entonces estamos en las primeras obras. Estamos en el discipulado, estamos siguiendo al Señor por donde quiera que Él nos quiere llevar. Y si perseveramos, si guardamos la palabra de su paciencia, entonces Él promete guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para los que moran en la tierra. Fíjese que Él viene, ¿verdad? Sí, Él viene. Pero primero advierte, mirad que nadie os engañe. Y luego comienza a dar un recuento de cosas. Pero como Él es el Espíritu, y Él habla por medio del Espíritu, Él nos conecta con todas estas otras escrituras para que en la concordancia podamos ver qué tan importante es ser encontrado fiel en la venida del Señor. Entonces, hermanos, esta fidelidad, este discipulado, esto que tiene que ver con ser testigos fieles. Como el Señor dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis testigos. Porque se trata de ser testigos, o sea, de anunciar por medio de una experiencia que hemos vivido que Cristo es real, que con Él se puede tener comunión, que el que tiene comunión con Él, principalmente en obediencia a sus mandatos, como resultado tiene comunión con sus hermanos. Esa es la iglesia. Entonces,
revisémonos a la luz de estas escrituras, porque hay una tremenda promesa que es la siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Recuerda lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso? ¿Recuerda de dónde has caído? ¿Sí? ¿Recuerda de dónde has caído? ¿De dónde cayó? Bueno, del trono. De allí cayó. O sea que todo esto está relacionado, hermanos. Las primeras obras, el primer amor, el candelero, la mesa de los panes, el altar de oro, que es el altar de incienso que representa las oraciones, el trono, donde está Cristo, en esa posición, ¿sí?, en la que el Señor nos quiere poner cuando vencemos al que venciere. ¿Sobre qué? Sobre la carne. Mi hermano, el Señor venció, el Señor fue a la cruz, en la cruz derrotó a Satanás y a los principados, en la cruz quedó el acta de decretos que nos era contraria, y por la obra de la cruz somos llamados a participar de las glorias de Cristo. Hay una gloria que tiene que ver con la edificación de la casa de Dios. Una casa por localidad. Allí es donde está nuestro trabajo, allí es donde está también nuestra batalla, porque va a haber una batalla, principalmente contra nosotros mismos, la carne. Pero Satanás, que es el que está siempre mirando en qué estado estamos, él es el que va a atizar. Entonces, si la carne no es vencida por lo que el Señor dice, Satanás entonces atizará y levantará. Y al levantarla, entonces seremos derrotados. No seremos vencedores. Hermanos, muchas gracias por estar presentes. Aquí pues yo los veo. Sé que es la presencia de ustedes me alienta al saber que no estoy predicándole a la cámara, sino que hay personas detrás que están oyendo. Espero que esta palabra también llegue a nuestro corazón, me incluyo yo primero, que es una palabra que está escrita, la cual yo, bueno, con la gracia del Señor, la comparto para que ustedes también la tengan y la reciban en el corazón, sabiendo que lo que se recibe en el corazón no regresa a Dios, no regresa, esa palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual la palabra fue enviada. ¿Y cuál es el propósito? Glorificar a Cristo y al Padre, al hacerle una casa para Él. Hermanos, nos vemos entonces en la próxima semana, martes, Dios mediante, si el Señor nos concede el estar todavía presentes, y si es así, también con la fortaleza y con el deseo de poder compartir su palabra. Que esta palabra corra, que no se detenga, sino que el Señor la lleve para que Él sea glorificado. Recuerda, hermano, que estamos en la obra del Señor, que es la casa de Cristo. Amén, amén. Dios les guarde.